Mi nombre es Alfonso García Jiménez y en este video hablaré sobre la base molecular de la vida. Para ello es importante que reconozcamos que el material genético de todos los organismos está compuesto por los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos son capaces de, número uno, almacenar gran cantidad de información en un mínimo volumen. Número 2, copiar secuencias, lo cual es conocido como la replicación. Número 3, transmitir la información genética con exactitud y estabilidad en cada división celular. El ADN tiene una estructura de doble hélice dextrógira, compuesta por dos cadenas antiparalelas. Si dividimos la doble hélice y vemos una sola cadena, podemos darnos cuenta que está conformada por una secuencia de cuatro bases químicas, las cuales son llamadas nucleótidos: adenina, citosina, timina y guanina. Esta sigue una secuencia para poder formar el material genético. En la doble hélice las bases las vamos a ver en el interior y los fosfatos en el exterior, con 10 nucleótidos por la vuelta de la hélice. Recordemos que la copia del genoma se encuentra en el núcleo de la célula y entonces, por lo tanto, todas van a tener 23 pares de cromosomas. Aquí se puede apreciar un nucleosoma, el cual está compuesto por 150 pares de bases de ADN enrolladas alrededor del núcleo de histonas, conformado por un ADN central, el octámero de histonas y el ADN espaciador de intersomal. Es una estructura en un bloque de empaquetamiento de histonas que están enrollados en la fila de la cromatina. Las histonas, por su parte, en cuanto a su conformación estructural, tienen colas, las cuales ayudan a comprobar la expresión de genes y si existe la modificación de alguna de las histonas, y el ADN no puede notar si está activo o no. Esta modificación se da por la llegada de proteínas que empaquetan el ADN y se agregan al grupos de metilo en la molécula del ADN, cambiando la actividad del ADN más no la secuencia. Cuando el ADN está inactivo, los cromosomas están de una manera muy compactada y esto hace que estas moléculas eh, hagan la transcripción. Estas extensiones largas se llaman colas de histonas, las cuales están organizadas para redesplegarse sobre sí mismas en repetidas ocasiones para poder llevar a cabo la división celular. La llegada o ayuda de estas proteínas estructurales ayuda a la condensación del ADN y la metilación del mismo. Se puede apreciar la condensación de manera muy activa. En este momento no es posible llevar a cabo una lectura o incluso que se produzcan proteínas debido a que la unión de este no puede darse. Tampoco permite una transcripción. Aquí podemos ver el cromosoma activo de una manera dispersa, diciendo que se asemeja a unas perlas. En el video así lo muestra, las cuales muestran una transcripción. La transcripción inicia cuando el ARN polimerasa se une a una secuencia cercana del inicio de un gen, el cual puede ser directamente o de unas proteínas auxiliares. Es por ello que las proteínas juegan un papel muy importante en la transcripción, pudiendo así juntar más proteínas como unas enzimas para lograr una modificación de histonas. Aquí existe el desmontaje por una apertura más grande, haciendo que el cromosoma se remodele y se pueda acceder a él, o sea, acceder al ADN. Las proteínas hacen que el núcleo se mueva a lo largo del trayecto. Todos estos cambios se abren nuevamente y permiten al ADN polimerasa que tenga una lectura adecuada. Ahora entra una enzima que transcribe el ADN en el ARN mensajero. Aquí es donde estas proteínas permiten que el núcleo se deslice a lo largo de la hebra, permitiendo que el ARN polimerasa lea el ADN. En esta iniciación, cuando la enzima de ARN polimerasa se une al principio del gen, se desplaza por la hebra de ADN hasta llegar al final de este y como resultado transcribir ADN a ARN mensajero. Podemos ver cómo la molécula sola está leyendo al gen. La transcripción consta de tres fases. Número uno, iniciación, que es el enganche de la transcripción y de la ARN polimerasa al promotor. Número 2, la elongación, que es la unión covalente de nucleótidos mediante el enlace fosfodiéster. Y la número 3, que es la terminación, reconocimiento del punto y la terminación y disociación
La replicación, por su parte, es el proceso mediante el cual cada una de las cadenas de ADN sirve de molde para la realización o síntesis de una nueva cadena complementaria. El gráfico que ahora estamos viendo hace referencia a la copia del material genético llamado ARN, el cual es una cadena simple con regiones complementarias cortas. Cada uno de los segmentos del ADN hace que el ARN ingrese a través de un orificio de entrada y pueda copiar cada una de las bases químicas del gen. Ahora tendremos un ARN mensajero que porta la información codificada para la síntesis precursora de grandes que son el ARN premensajeros de una vida muy corta. El ARN mensajero da la información para crear aminoácidos en las proteínas tridimensionales, que son esenciales. Los ribosomas, por su parte, son los responsables de la síntesis de proteínas, componiéndose de una subunidad grande y una subunidad pequeña, las cuales se ensamblan alrededor del ARN mensajero, que luego pasa por el ribosoma para construir un aminoácido, llevándose al ribosoma unido al ARN de transferencia, las cuales son las moléculas verdes grandes que se muestran en la gráfica, las cuales se llaman ARN de transferencia. Hace que el ARN mensajero pueda leer grupos de 3 letras conocidos como codón. El codón coincide con un anticodón, el cual corresponde en la base de ARN de transferencia. Posteriormente, el ribosoma elimina el aminoácido y lo une a la cadena de proteínas, haciendo que el ARN mensajero pase a través del ribosoma. La secuencia de ARN mensajero se traduce a una secuencia de aminoácidos. Aquí podemos ver dicho proceso en cámara rápida. Recordemos que todo esto está pasando en todas las células de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo crea nuevos aminoácidos según lo necesiten, y la receta de dichos aminoácidos está inmersa en nuestro ADN. Existen ubicaciones dentro del ribosoma designadas como sitio A, sitio P y sitio E. La adhesión de cada aminoácido es un ciclo de 3 pasos. El paso número 1 es donde el ARN de transferencia ingresa al ribosoma en el sitio A, que es el inicio, y se prueba un codón coincidiendo con un anticodón con el ARN mensajero, y como ya antes mencioné, el paso número 2 es cuando el codón con el anticodón coincide, el ARN de transferencia se lleva al sitio P, que es el segundo, y el aminoácido que lleva se agrega hasta el final de la cadena de aminoácidos. El ARN mensajero eh, también se encuentra con 3 nucleótidos y un codón. El último paso es cuando el ARN de transferencia gasta 2, se mueve y luego expulsa el ribosoma para poder reutilizarse. Ahora podemos ver la animación completa de cómo el ADN se copia, viendo cómo se separa la doble hélice del ADN, y ello lo hace utilizando una hebra para poder sacar la otra copia. Podemos ver la alineación, la línea de producción se muestra del lado izquierdo. A esto se conoce como helicasa. Esta enzima hace que el ADN gire como un motor, desarrollando la doble hélice, copiándose continuamente. Al momento de copiar, lo cual esta se copia por secciones, hace que el resultado final sean 2 nuevos marcadores de ADN. Things are not so simple for the other strand, because it must be copied backwards. It is drawn out repeatedly in loops and copied one section at a time. The end result is 2 new DNA molecules.
Aquí seguimos viendo dicho proceso. En esta etapa vamos a ver y comprender cómo es que nuestro ADN se empaqueta a tal modo que 6 pies de esta larga molécula entran en el diminuto núcleo de cada célula. Este proceso comienza cuando el ADN se envuelve alrededor de moléculas de proteínas especiales llamadas histonas. Estas proteínas proporcionan un soporte estructural. Como se puede ver en la imagen, el espiral combinado de ADN y proteínas se va a conocer como nucleosoma. Ya lo vimos antes. Un nucleosoma se compone de alrededor de 150 pares de bases de ADN, los cuales son enrolladas alrededor de un núcleo de histonas. Los nucleosomas al igual se empaquetan en un hilo y el resultado final es una fibra, la cual es conocida como cromatina. Esta fibra también se pliegan sobre sí misma en repetidas ocasiones para poder formar los cromosomas, los cuales son las estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula. Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, siendo un total de 46 cromosomas por cada una. Estos se pueden ver en el núcleo de la célula durante la división. Los cromosomas no siempre son visibles, puesto que se forman alrededor del momento en que la célula está en división. Cuando las dos copias de ADN de la célula deben ser separadas, las células solamente tienen 2 nanómetros de diámetro, pero entre 30 y 40 millones de nanómetros de largo. Para poder mantener el núcleo organizado y regular el acceso, estos se envuelven alrededor de proteínas estructurales conformando un nucleosoma. Como ya dijimos, son mucho más organizadas en fibras llamadas cromatinas. Las fibras de cromatina se empaquetan en las gigantescas estructuras para formar cromosomas. Ahora nos estamos alejando de un cromosoma a través de un poro nuclear, conocido como nucleoporo, que es una puerta de entrada a la membrana nuclear. Nos estamos alejando un poco más. Ahora estamos a punto de ver una célula que está en el punto de sufrir una mitosis, la cual es una división nuclear acompañada de citocinesis, la cual produce 12 células hijas idénticas. Transcurre durante 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, los cromosomas comienzan a ser visibles por condensación de la cromatina. Desaparece la membrana nuclear y empieza a formarse el uso mitótico. La metafase comienza cuando los microtúbulos de luz del uso mitótico se encuentran y se anclan a los centrómeros. Los centrómeros de los cromosomas estos se van a congregar en un plano ecuatorial, una línea imaginaria la cual es equidistante de los dos centrosomas. Estos se encuentran en ambos polos. En la anafase, los pares de cromosomas se separan y se mueven hacia los centrosomas. Al final, la célula ha conseguido separar dos juegos idénticos de material genético en dos grupos definidos, cada grupo alrededor de un centrosoma. La cuarta fase es la telofase. Es cuando las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles. Ahora podemos ver una estructura proteica situada sobre los cromosomas superiores. Sobre esta estructura se anclan los microtúbulos del uso mitótico. Durante los procesos de división celular pasa todo esto. De esta manera ya estamos hablando del cinetocoro. Este está localizado en una zona específica del cromosoma, en el centrómero. Este es uno de los mayores y más complejos mecanismos dentro de las células vivas. Tiene múltiples funciones para realizar. Es fundamental para el movimiento de los cromosomas
y puede colgarse en los extremos dinámicos de los microtúbulos. También es un sensor de tensión mecánica, es un sistema que es capaz de sentir que todo está correctamente conectado y colocado. Al igual es un sistema de transmisión de señal de parada que envía señales químicas al resto de las células. Esto les dice si está lista separarse, para separar los cromosomas. Como ya se vio, este cinetocoro ha detectado que los dos cromosomas están correctamente conectados. Lo siguiente que vimos fue la señal de transmisión de parada, el cual va caminando por un microtúbulo lejos del cinetocoro. Estos son motores moleculares involucrados con un transporte directivo a lo largo del uso mitótico. Las proteínas anaranjadas que vimos caminan hacia la izquierda son pequeños motores moleculares que cuidan a las proteínas a sus espaldas. Estos recorren polos magnéticos. Las señales moleculares son diminutas y llevan al sistema de transmisión de señal la señal de parada. Y todos los procesos cinéticos están listos. La célula pasa a la etapa final por fin, la anafase, y las cromátidas separándose a los polos opuestos de la célula. Esto lo conocemos como citocinesis. Es lo último que se realiza para que las dos células queden completamente iguales y separadas.